Estimados participantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y de buenas al momento de ver este video. Por mi parte, me da mucho gusto saludarlos. A continuación, vamos a hablar de un tema que es fundamental para la preparación de trabajos académicos. Me refiero a la referenciación, en este caso, de acuerdo con el estilo APA. En primer lugar, reflexionemos por qué es importante sustentar las ideas en un trabajo académico. Porque hasta el momento, en el método científico, de acuerdo con el pensamiento científico, es importante basarse en el razonamiento y en la evidencia de lo que se dice. De otra forma, estaríamos hablando de un pensamiento dogmático o religioso o instintivo, o estaríamos hablando de algo emocional o quizá de algo espiritual. Pero a lo largo de muchos años, la historia nos ha demostrado que cuando no nos hemos basado en el pensamiento científico, hemos corrido el riesgo de que se cometan grandes injusticias y grandes barbaries en la humanidad. Como ejemplo, podemos recordar en el tiempo en que instituciones oficiales de la Edad Media acusaban y condenaban a mujeres a la hoguera, inclusive por el cargo de ser brujas. Imagínense, en este caso, todo eso que sucedía en un proceso legal como eso, no tenía ninguna base científica, tenía base en creencias, quizá en religiones, pero no en el pensamiento científico. Entonces, es importante tener claro que es peligroso tomar decisiones basadas en algo que no sea la ciencia. La ciencia no es perfecta, no es que sea la mejor forma de obtener conocimiento, pero sí la forma más confiable que hasta el momento se ha encontrado para generar conocimiento. La ciencia, recordemos, es hija de la filosofía, entonces es solamente un método imperfecto, pero hasta el momento es el más confiable. Entonces, pues es importante siempre basarnos en evidencias, en los pasos que propone el método científico. Habiendo dicho esto, hablemos de en qué caso se tiene que sustentar una idea. Hay ideas que no deben ser sustentadas, se les llama verdades de perogrullo. Por ejemplo, si yo digo el cielo es azul, los seres humanos tenemos vida, cosas así, que son evidentes para todos, pues no lo tenemos que sustentar, porque es claro para cualquier persona que vive en este planeta y en esta sociedad que esto es real. Entonces sí hay argumentos o hay ideas que no necesitan sustentación, porque son evidentes para todos y como les decía, les llamamos verdades de perogrullo. Pero lo demás sí tendría que ser sustentado. Y vamos a ver cómo podríamos sustentar una idea. A grandes rasgos les podríamos decir que se puede sustentar una idea por tres razones, de tres formas. La primera forma es con argumentos razonados. En un momento más vamos a hablar de esto. La segunda forma es con instrumentos de recopilación de datos, como por ejemplo una encuesta, censo, sondeo o alguna de sus variantes, como por ejemplo una entrevista a una persona experta en el tema. Otro instrumento de recopilación de datos es una ficha de observación de la realidad, de lo que está sucediendo. Y otro podría ser un grupo de enfoque. Una tercera forma de sustentar una idea podría ser con recuperación de ideas o datos de otros
autores. Entonces vamos a hablar de la primera forma que había mencionado, de argumentos razonados. ¿En qué consiste eso de argumentos razonados? ¿Cómo es esto? Bueno, seguramente ustedes recuerdan haber visto, me imagino que en la preparatoria, los silogismos. Esos son argumentos razonados. Por ejemplo, un silogismo tiene tres componentes. La premisa universal o mayor, una premisa particular y una conclusión. Un ejemplo de premisa universal podría ser todas las aves tienen plumas. Una premisa particular sería un pato tiene plumas y la conclusión entonces sería el pato es un ave. ¿Okay? Otro ejemplo que podría poner de silogismos podría ser, por ejemplo, las TIC pueden fortalecer los procesos educativos. ¿Okay? La premisa particular sería, una red social es una tecnología infocomunicacional, es decir, es una TIC. Entonces la conclusión sería, una red social puede favorecer los procesos educativos. Entonces, este tipo de los silogismos pueden demostrar una idea, pueden ayudar a la argumentación de esta y también para argumentar correctamente una idea. Podríamos hacernos o podríamos valernos de habilidades cognitivas, ¿no? Como, por ejemplo, la interpretación, la evaluación, el análisis, una inferencia, por ejemplo, una explicación y la autorregulación. Entonces, simplemente por un argumento razonado, nosotros podemos demostrar una idea, argumentar una idea correctamente. Ahora hablemos del tercer punto que les había dicho de cómo se puede argumentar una idea o sustentar una idea. Y este tiene que ver con retomar el pensamiento de un autor, de alguien que ya investigó sobre el tema, que ya recopiló información, y entonces nosotros lo traemos a colación para seguir adelante con la investigación sobre el tema, con la construcción de conocimiento sobre el tema o con la generación de conocimiento inclusive sobre el tema, que esto también podría ser posible. Entonces, así, si nosotros consideramos la recuperación de idea de otros autores, vamos a presentar en un texto lo enunciado por ellos, pero eso tiene que ser de acuerdo con principios como los siguientes: ética, justicia y la contextualización. Es decir, lo que tiene que prevalecer en toda la conformación de trabajos académicos es la ética, hacer todo de acuerdo con los principios y valores éticos que compartimos como sociedad, como humanidad, y en este caso como grupo científico. Ahora, la justicia también es importante porque la justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, cuando uno trae el pensamiento de un autor a su propio trabajo, pues es justo que se dé el crédito que corresponde. No, digo, eso ya debería ser suficiente razón para ello. Ahora, por otro caso, el citar o el referenciar a un autor también ayuda a la contextualización del tema, porque cuando a mi trabajo académico yo traigo el pensamiento de un autor, estoy contextualizándolo, porque eso da cuenta del autor en qué circunstancia dijo lo que dijo, bajo qué perspectiva, en qué lugar, en qué condiciones.
Entonces esto le da un valor adicional al trabajo académico, porque también debemos tener claro que todo autor maneja una perspectiva y que todo un trabajo académico está dentro de una perspectiva. Nosotros somos seres subjetivos y por lo cual manejamos perspectivas. Aunque tratemos de cumplir con reglas de objetividad, que esa es la idea, o sea, nosotros tenemos que ser objetivos en cuanto a que lo que digamos debe tomar en cuenta distintas perspectivas, debe ser basado en juicios académicos confiables, pero inherentemente nosotros siempre manejamos perspectivas, inclusive hasta las ciencias duras, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba de esto con un grupo de médicos y me decían, no, nosotros no manejamos perspectivas, decían, nosotros nos basamos solamente en la ciencia. Y yo les dije, claro que no, claro que ustedes manejan perspectivas, porque todo lo que ustedes hacen está basado en que tenemos que preservar la vida y la salud. Eso ya es una perspectiva. Entonces, por supuesto, en las diferentes disciplinas que manejamos, pues hay diferentes perspectivas y es también importante tener claro bajo qué perspectiva nosotros estamos enunciando ideas. En el aspecto o en el caso de la educación, pues tenemos diferentes perspectivas también. Podemos basarnos en el conductismo o cognoscitivismo, el humanismo, el constructivismo, el conectivismo, el construccionismo. Es decir, siempre tenemos una base sobre la cual estamos trabajando un producto académico. Okay. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver también que para traer el pensamiento de otros autores, nosotros necesitamos manuales, necesitamos guías, necesitamos estilos, necesitamos códigos de referenciación. Y tenemos varios códigos de referenciación, tenemos muchos, yo solamente voy a referenciar o voy a referir a algunos, pero ni siquiera voy a decir todos porque son mucho más. Pero voy a decir algunos de los más importantes. Por ejemplo, hay un código de referenciación que se llama Harvard. Ese se utiliza mucho para disciplinas que tienen que ver con la economía. Hay otro código de referenciación, por ejemplo, que se llama Vancouver. Ese lo utilizan mucho los que están relacionados con ciencias biológicas, como de medicina. Tenemos el estilo de referenciación Chicago, se utiliza también mucho para las ciencias sociales. Tenemos otro código que se llama el MLA, que tiene mucho que ver con ciencias de las lenguas y de las artes. Y también hay otro código que se llama APA. Y más que nada se utiliza para ciencias sociales, humanidades y ciencias de la conducta, como la psicología. Y por supuesto, la pedagogía. Entonces, en este caso, solamente me voy a referir al código de referenciación de la APA, considerando que pues hay muchos más y que casi todos los códigos o prácticamente todos, al menos los que su servidor conoce, tienen los mismos principios. Bueno, hablemos de la APA. Pues la APA fue emitida por la American Psychological Association. Eso sucedió en febrero de 1929. Recordemos que la psicología prácticamente nació a finales del siglo XIX. Y entonces, y a finales del siglo XIX, justamente se conformó la American Psychological Association, pero a principios del siglo XX fue cuando ellos pues ya empezaron con
su primer código de referenciación. Como les decía, pues está dirigido a ciencias sociales principalmente y del comportamiento. Ahora ya tenemos la 6ª edición, la cual fue emitida en el 2010 y es la que hasta el momento rige pues los trabajos académicos basados en este código. Ahora, hablemos de la 6ª edición. Esta edición, ¿qué aborda? Pues tiene 8 capítulos. El primer capítulo habla de los tipos de artículos en las publicaciones académicas. El segundo habla de las partes de un escrito académico. El tercero de una guía sobre cómo planear y redactar un escrito académico. De verdad, vale mucho la pena leer todo el manual completo. Aquí está, miren, se los muestro. Vale mucho la pena verlo. Yo creo que esto es un libro de cabecera. Todos lo debemos de tener siempre a la mano, consultar y debe regir los trabajos académicos que hagamos, los que nos dedicamos a alguna ciencia social o que tenga que ver con la psicología o la pedagogía. Inclusive, como les decía, pues hasta te dice cómo escribir un texto. O sea, entonces el capítulo 3 habla de cómo planear y redactar un texto académico. El 4 habla sobre puntuación, ortografía, uso de mayúsculas, abreviaturas, números y estadísticas. El capítulo 5 habla del uso eficiente de los elementos gráficos de un texto. Por ejemplo, las tablas, las figuras, las imágenes, las ilustraciones, cómo utilizarlas correctamente. El capítulo 6 habla de una guía para citación de las fuentes y el capítulo 7 de ejemplos de referencias. Y además tenemos un capítulo 8 que habla de el proceso de publicación de textos académicos. ¿Ok? Bueno, pues hablemos entonces del capítulo 6, si les parece bien. El capítulo 6, como les decía, se titula Guía para la situación de las fuentes. Entonces, ¿en qué momento tenemos que citar? Regreso a esta pregunta. Pues cuando haya un autor o una obra que haya influido directamente en el trabajo a realizar. Ahora, ¿qué tipos de citas hay? Pues hay una citación directa y una paráfrasis. Citación directa es cuando nosotros tomamos de un texto las ideas tal cual vienen en el texto. Estas son citas textuales. Y ahí lo que tenemos que hacer, pues, es simplemente entrecomillar esta parte que nosotros recogemos de un texto. Si tiene 40 palabras o menos, la entrecomillamos tal cual. Ahora, si tiene más de 40 palabras, entonces no la entrecomillamos, la ponemos en un párrafo aparte, con sangría de 10 puntos y le ponemos doble línea. Y como les había dicho, ya no se entrecomilla. O sea, le ponemos un interlineado doble de 2. Ok, ahora, cuando estamos nosotros refiriendo el pensamiento del autoautor, pero no de forma textual, entonces prácticamente lo que estamos haciendo es una paráfrasis. Entonces, en este caso no se entrecomilla, ni se pone aparte a doble espacio, sino simplemente se refiere al autor que estamos nosotros trayendo a nuestro trabajo. ¿Okay? Ahora, vamos a ver cómo se cita un texto, de acuerdo con este capítulo 6 que estábamos hablando. Entonces, a grandes rasgos, el texto se cita después de entrecomillarlo cuando es una cita textual de menos de 40 palabras, y después se pone en el texto un paréntesis, se pone el apellido del autor, la coma, el año en que
en que fue publicada esta obra y después la página donde viene la cita textual. Esto es como se cita en el texto, ¿de acuerdo? Cuando es un autor. Ahora, ya después, cuando volvemos a citar este texto, si citamos otra parte del texto de otra página, ya no volvemos a repetir el apellido del autor ni el año, ya nada más ponemos después del texto entrecomillado, entre paréntesis, la página donde se encuentra la cita. Porque obviamente, si antes de esta cita, en la cita previa viene el apellido y el año, cuando en la cita subsecuente nada más ponemos la página, ya se entiende que esta página obedece a la obra citada anteriormente. Entonces, pues ya no es necesario repetir el apellido y el año en este caso. ¿Okay? Ahora, también nosotros, cuando en el texto que estamos diciendo mencionamos al autor de forma natural, entonces lo único que tendríamos que poner entre paréntesis sería el año. Por ejemplo, si yo digo, también este modelo se basa en la educación por competencias, teniendo estas una visión integral formada por los pilares de la educación propuestos por Delors. Y entre paréntesis, ahí ya ponemos 1996, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Entonces aquí en este caso no ponemos Delors entre paréntesis, porque este ya viene de forma natural en el texto. ¿Okay? Entonces, ahora, también nosotros podemos citar sin poner en paréntesis nada si estos datos vienen de forma natural. Por ejemplo, si yo dijera, en 1996 el reporte de Delors propuso una visión integral de la educación basada en dos conceptos clave, bla, 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 bla. Bueno, en este caso, 1996 ya no lo pongo entre paréntesis porque viene en forma natural en el texto, ni tampoco el apellido del autor. Y en este caso, como no es una cita textual, pues tampoco lo estoy entrecomillando y no tendría que poner la página. Entonces, aquí estoy en realidad citando sin comillas y sin paréntesis. ¿Okay? ¿Qué les parece? Ahora, cuando vienen dos o más autores, ¿cómo citamos? Pues si el nombre de los autores y el año no viene de forma natural en el texto, entonces sí, nosotros podemos poner un paréntesis, el apellido de un autor y del otro, o sea, de los tres autores que vengan, 4, los puros apellidos, después coma y el año, y cerramos el paréntesis. ¿Okay? Ahora, si más adelante volvemos a citar esa misma obra, ya no ponemos todos los apellidos de los autores, eso nada más lo hacemos la primera vez. Ya posteriormente nada más pondríamos el apellido del primero y después ponemos et al. Y, por supuesto, el año. Ahora, también, si más adelante, de forma natural, hablamos de esa obra, ya no lo tenemos que poner entre paréntesis, entonces podríamos decir algo así como, sin embargo, se retoma la definición de Chiappe et al, complementada con bla, 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 bla. Okay. Ahora, así es más o menos como así es como se referencia a grandes rasgos en un texto el pensamiento de otros autores. Ahora, vamos a ver cómo quedaría la lista de referencias. En primer lugar, al final no le vamos a llamar bibliografía, ni fuentes bibliográficas, ni fuentes de consulta, ni nada de esto. Todo lo que hemos referenciado lo vamos a poner en una lista, pero esta lista se va a llamar
lista de referencias, tal cual. ¿Ok? Y ahí vamos a poner todas las referencias de lo que citamos. Es importante que solamente pongamos las referencias de lo que está citado explícitamente en el texto, ni más ni menos. Ahora, ¿para qué es la lista de referencias? Pues para identificar y localizar cada fuente utilizada. Ahora, esta lista de referencias debe ir a doble espacio y con sangrías en las entradas. Se deben ordenar alfabéticamente por el apellido del primer autor. Si hay dos fuentes o más del mismo autor, estos se ordenan por fecha. Por ejemplo, si el mismo autor hizo una fecha en el 2014 una obra y después otra en el 2016, bueno, pues primero se referencia o se enlista la del 2014 y después la del 2016. Ahora vamos a suponer que hay dos autores que tienen publicaciones el mismo año. Ok, entonces se ordenan de acuerdo con el título. O vamos a suponer que estas dos obras pertenecen como a un mismo proyecto. Entonces, o son partes de una obra más grande. Entonces, en este caso, a la primera obra le pondríamos la letra A después del año. Por ejemplo, pondríamos Gómez, entre paréntesis, 2016A, cerramos el paréntesis. Y a la otra obra le pondríamos Gómez 2016B y cerramos el paréntesis. Ok. Ahora, vamos a hablar ya del capítulo 7. Del capítulo 6, pues hay más cosas que ver. En este caso, pues estamos hablando solamente como de lo más importante, con la idea de que ustedes puedan abundar más en el capítulo 6 del manual de publicaciones de la APA. Y así hablemos ahora también a grandes rasgos del capítulo 7, que se llama ejemplos de referencias. Ahora, en primer lugar, partamos de qué es lo que se puede citar. Pues se pueden citar libros, periódicos, revistas, sitios web, informes técnicas, actas de congresos y simposios, disertaciones doctorales y tesis, revisiones y comentarios por pares, películas, videos y cualquier otro tipo de medio audiovisual, conjunto de datos, se pueden citar también un software, trabajos inéditos o de publicación informal, etc. Aquí la idea es que lo que se cite pueda ser demostrado. Por ejemplo, una entrevista se puede citar también, pero sería deseable que esta entrevista estuviera grabada o al menos que estuviera transcrita en algún documento, aunque fuera no informal. Pero a grandes rasgos, ¿qué se puede citar? Todo lo que de alguna forma se pueda evidenciar que existe como fuente. Okay. Entonces ahora, vamos a poner ejemplos de cómo se referencian, pues, algunos de las fuentes de consulta más importantes. Voy a referenciar las más importantes, no todas, pero yo creo que las que voy a mencionar sí son las que más recurrentemente podemos encontrar en un texto. Por ejemplo, ¿cómo se referencia un artículo de revista? Bueno, primero se pone el apellido del autor. O sea, estoy hablando ya de cómo se referencia en la lista de referencias, ¿verdad? Porque ya hablamos hace un momento de cómo se cita en el texto. Ya hablamos de eso. Ahora lo que estamos haciendo es decir cómo se enlista en las referencias cada una de las fuentes de consulta. Entonces, como les decía, estamos hablando de la referencia de un artículo de revista. Aquí lo primero que se pone es el apellido del autor, después se le pone coma, después se le pone la inicial de su primer nombre, y si tiene dos nombres podemos poner la inicial de sus dos nombres, no hay problema. Después se pone la fecha de la publicación de ese artículo. Pongamos la fecha ahí lo más
lo más exacto que tengamos. Por ejemplo, si tenemos el día, el mes y el año, pongamos todo eso. Si nada más tenemos el mes y el año, pues nada más eso. ¿Ok? Pero ahí sí, los datos más precisos que se tengan de la fecha son los que se ponen entre paréntesis. Después ponemos el título del artículo. Y posteriormente ponemos el título de la revista. Ahí sí, el título de la revista va en cursivas o entre comillas. Y después ponemos los datos adicionales que tengan de la revista, como por ejemplo el número, el volumen, algún otro dato adicional que podamos tener. Después lo que vamos a poner son las páginas en donde se encuentra dicho artículo, la revista, ¿no? Por ejemplo, este artículo se encuentra desde la página 21 a la 43. Esta es la forma en que se referencia un artículo de revista. Ahora, vamos a suponer que este artículo está en una revista en línea. ¿Qué es lo que se pone entonces? Bueno, pues igual que en el caso anterior se pone primero el apellido del autor, después se pone coma, después la inicial del primer nombre o de los dos nombres si es el caso, después se pone también la fecha precisa que se tenga, después se pone el nombre del artículo, después se pone el nombre de la revista entrecomillada con los datos que tenga, como número, volumen, etcétera, y después se pone recuperado de y el URL del sitio de internet donde se puede obtener esa publicación. Entonces, a grandes rasgos, las publicaciones periódicas tienen este tipo de datos. Esto aplica también para periódicos o para en sí cosas similares que pudieran obedecer a los criterios de que sean publicaciones periódicas. Entonces, a grandes rasgos es así. Ahora, veamos, por ejemplo, ahora cómo se puede referenciar un libro. Un libro se referencia primero poniendo el apellido del autor, coma, después la inicial del nombre o nombres del autor, después entre paréntesis se pone el año, después se pone el título del libro entrecomillado o en cursivas, ¿de acuerdo? Después se pone el lugar donde se publicó este libro y se ponen dos puntos y posteriormente se pone la editorial del libro. Okay. Ahora, supongamos que vamos a referenciar ahora un capítulo del libro. O sea, hay libros que tienen varios capítulos con diferentes autores, que cada capítulo es de un diferente autor. Entonces ahí, ¿cómo vamos a referenciar ese libro? Si lo que nos interesa es un capítulo de dicho libro. Entonces, en este caso, lo que hacemos es primero vamos a tomar los datos del capítulo. Entonces, primero vamos a poner los nombres de los autores del capítulo del libro. Del autor o de los autores, empezando por el apellido, después coma, las iniciales del primer nombre o nombres. En el caso de que haya dos autores, bueno, se puede poner ahí el signo de I. Y después se pone el año, se pone el nombre del capítulo, después se pone punto y se pone la palabra en, empezando con mayúsculas. Y ahora ya se van a poner los datos del libro en general. Entonces, en este caso, los que fungen para dichos datos son los editores o coordinadores del libro. Ajá, entonces, por ejemplo, si hablemos de editores, aunque de hecho de coordinadores es la misma situación, entonces ponen el apellido del editor o editores, coma, la inicial de los nombres o iniciales de los nombres, y después entre paréntesis se pone la palabra editores, si ese es el caso,
o bien la palabra coordinadores, si el caso es así. Posteriormente se pone el libro, el nombre del libro, ahí sí en cursivas. Después, entre paréntesis, se ponen las páginas donde viene el capítulo que está referenciado. Posteriormente se pone el lugar donde se edita el libro y al final la editorial del libro. Después del lugar se ponen 2 puntos y al final ya, como les decía, la editorial. Ahora, ¿cómo se referencia a un libro electrónico? Bueno, pues primero se pone también el apellido del autor, coma, la inicial de nombre o las iniciales de los nombres, se pone entre paréntesis el año, posteriormente se pone el título del libro, también el título con cursivas, y después se pone punto recuperado de y el URL donde está disponible el libro electrónico. Ahora, aquí me gustaría hacer notar que cuando estamos referenciando un libro electrónico o un artículo electrónico, ya no estamos poniendo datos como más datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el mismo URL nos da dichos datos, ¿no? Por ejemplo, si el libro lo estamos obteniendo de la UNESCO, pues ya el URL tal cual ya dice UNESCO. Y también el URL da cuenta del lugar. Por ejemplo, si es un libro publicado en un sitio de México, pues va a decir muy probablemente .mx o si es de España va a decir .es. Entonces, el mismo URL da cuenta en muchos casos del tipo de la institución que está emitiendo el producto, si es una ORG, si es una institución educativa, si es una institución comercial, da cuenta de eso, del nombre de la institución y también del lugar de origen de la institución. Entonces, por eso muchas veces ya al tener un URL, pues ya no es necesario poner esos datos. Ok. Bueno, ahora veamos que también se puede referenciar una tesis de maestría o doctorado, por ejemplo, aunque bueno, también en muchos casos se puede referenciar una tesis de licenciatura o de otro tipo de posgrado. Entonces, en este caso, se pone otra vez el apellido del autor, coma, inicial o iniciales de nombre, paréntesis, año en que se emitió la tesis, el nombre de la tesis en cursivas y después en paréntesis se pone tesis de maestría. Y si es una tesis que está disponible en el Internet, se pone recuperada de y los datos. Los datos de donde está siendo recuperada. Ahora, supongamos que esta tesis que vamos a referenciar no es una tesis que esté disponible en Internet. Ok, entonces ahí lo que vamos a poner va a ser apellido del autor, coma, inicial de nombre, paréntesis, año, nombre de la tesis en cursiva, entre paréntesis le ponemos tesis de maestría, punto, y después ponemos la institución que avaló esa tesis, por ejemplo, UNAM, ILSE, Politécnico, UPN, UAM. Y después 2 puntos y el lugar donde se realizó la tesis. Okay. Veamos ahora, por ejemplo, cómo referenciar una película. En este caso, primero se pondría el apellido del productor, coma, la inicial de su nombre, después entre paréntesis la palabra productor, después se pone el signo de y el apellido del director, coma, la inicial del nombre del director y después entre paréntesis la palabra director. Después se pone el año de la película, después se pone el título de la película en cursivas,
posteriormente el lugar donde fue filmada, 2 puntos, y al final el estudio que produjo la película, por ejemplo, Paramount o alguna cosa por el estilo, o el nombre del estudio de que se trate. ¿Cómo se referenciaría, por ejemplo, también una entrevista grabada? Pues pondremos primero el apellido del entrevistador, coma, la inicial del nombre. Entre paréntesis pondríamos la fecha de la entrevista, por ejemplo, 26 de octubre del 2017, se cierra el paréntesis. Después le ponemos, por ejemplo, entrevista de tal persona, y le ponemos entre paréntesis cinta de audio si está grabada. Y luego le ponemos pues el título de esta persona, o sea, por ejemplo, qué cargo tiene, ¿no? Por ejemplo, decano de la universidad tal. Y ya después le ponemos dónde se encuentra la grabación de esa entrevista. Por ejemplo, le pondremos, por ejemplo, archivos de la institución tal y la ciudad donde se encuentra, tal ciudad. ¿De acuerdo? Ahora vamos a suponer que no tenemos la entrevista grabada, sino la transcribimos. Bueno, pues le ponemos los mismos datos tal cual, solamente que en vez de ponerle entre paréntesis cinta de audio, le pondríamos que sería cinta, no, o texto, el texto de la entrevista, nada más le pondríamos esa nota, ¿no? Entrevista transcrita, ¿ok? Y todos los demás datos serían los mismos. ¿Dónde está ubicado ese texto? Y en qué institución y en qué ciudad. ¿Okay? Ahora, también, como les decía, podemos referenciar un sitio web como por ejemplo un blog. Vamos a suponer que vamos a referenciar un blog. Entonces le ponemos también el apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto, la fecha en que fue escrito esa entrada de blog, por ejemplo el 15 de septiembre del 2014, y le ponemos el título del blog, de esa entrada del blog, y entre paréntesis le ponemos mensaje de blog. Después le ponemos recuperado de y el URL donde se localizó el blog. Y eso mismo aplicaría para un sitio web o para cualquier otro tipo de texto que ustedes obtuvieran de alguna comunidad de la web, o sea, que estuviera en Internet. ¿Okay? Bueno, pues a grandes rasgos, esta es la forma en que se cita, de acuerdo con el manual de publicaciones APA. Lo que espero que les sirva y lo que yo les recomiendo, pues es que ustedes puedan profundizar con este libro que tengo aquí en la mano. ¿De acuerdo? También pongo a su disposición, pues hay algunos sitios web en donde se les ayuda a hacer una cita. Ustedes simplemente ponen los datos y el sitio web les va a generar la cita. Inclusive en los Word, en la aplicación Word, hay una función para ayudar a citar de acuerdo con el APA. Les sugiero que la busquen, que la utilicen, que la prueben, que la ejerciten. Puede ser también de gran ayuda. Aunque miren, en lo personal yo no las uso, yo lo hago ya de acuerdo con lo que he consultado acerca de la APA. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que esto, como les había dicho hace un momento, sea de mucha utilidad. Muchas gracias, hasta siempre, un abrazo fuerte.